El aroma a café recién hecho se mezclaba con el olor a pan tostado en el pequeño departamento de un ambiente en el barrio de Caballito, Buenos Aires. Sofía Mendoza despertó a las 6 de la mañana, como todos los días desde hacía 3 años, al sonido del despertador barato que vibraba sobre la mesita de noche improvisada con cajas de libros apiladas. Tenía 26 años, cabello castaño largo que le llegaba hasta la mitad de la espalda, ojos color miel que reflejaban una determinación férrea y una belleza natural que no necesitaba maquillaje para destacar. Vestía un camisón de algodón celeste desgastado por los lavados, pero limpio y planchado con esmero. Se levantó de la cama individual con el colchón que ya marcaba su forma y caminó descalza sobre el piso de baldosas frías hasta la pequeña cocina integrada. El departamento era diminuto, apenas 28 metros cuadrados, que incluían un baño minúsculo y una ventana que daba a un patio interno donde raramente entraba el sol. Las paredes estaban pintadas de blanco, con algunas manchas de humedad en las esquinas que Sofía intentaba disimular con pósters de películas viejas y fotografías familiares. Un estante de melamina sostenía sus libros de pedagogía, una carrera que había abandonado en 3er año cuando su madre enfermó de cáncer y los ahorros se evaporaron en tratamientos que al final no sirvieron de nada. Mientras el agua hervía para el mate cocido, Sofía se miró en el espejo pequeño del baño. Tenía ojeras pronunciadas, testimonio de otra noche de sueño interrumpido por preocupaciones financieras. El alquiler de ese mes estaba atrasado 2 semanas, y don Osvaldo, el casero, había comenzado a dejar mensajes cada vez más insistentes. Necesitaba ese trabajo que había visto anunciado en el grupo de Facebook. Se busca niñera para niña de 7 años en Palermo. Jornada completa, excelente remuneración. Requisitos: experiencia con niños con necesidades especiales. Discreción absoluta. La palabra excelente remuneración había brillado en la pantalla como un faro en medio de la tormenta. Sofía había estudiado 3 años de profesorado en educación inicial antes de abandonar, y durante ese tiempo había hecho prácticas en escuelas especiales. Conocía lenguaje de señas, tenía certificados de primeros auxilios pediátricos y, más importante aún, tenía ese don natural para conectar con niños que otros consideraban difíciles. Había enviado su currículum sin muchas esperanzas, pero 2 días después recibió una llamada de una secretaria con voz profesional que le pedía presentarse para una entrevista en una dirección de Palermo Chico, que cuando la buscó en Google Maps resultó ser una de las zonas más exclusivas de Buenos Aires. Ahora, mientras se vestía con su mejor conjunto, unos pantalones negros de tela que había comprado en una liquidación y una blusa blanca de manga larga, que planchó hasta dejarla impecable, Sofía sentía una mezcla de nervios y esperanza. Se recogió el cabello en una cola de caballo prolija, se puso los únicos aros que tenía, pequeños broches de plata que habían sido de su madre, y se calzó los zapatos negros de taco bajo que reservaba para ocasiones importantes. En el espejo se veía presentable, profesional, aunque sabía que su ropa gritaba clase media baja en un idioma que la gente de Palermo Chico entendía perfectamente. El viaje en colectivo desde Caballito hasta Palermo duró 1 hora en el tráfico matutino. Sofía iba de pie, sostenida de la baranda, observando cómo la ciudad cambiaba gradualmente a través de las ventanas sucias del transporte público. Los edificios viejos y las veredas rotas de su barrio daban paso a las torres de vidrio, las plazas cuidadas y los árboles frondosos de Palermo. Cada cuadra que avanzaba hacia el norte parecía transportarla a un país diferente, uno donde las personas llevaban ropa de marcas reconocibles, caminaban con perros de raza y tomaban café en establecimientos con nombres en francés. Se bajó en la esquina que le había indicado la secretaria y caminó 3 cuadras por calles arboladas donde cada casa parecía más imponente que la anterior.
La dirección que buscaba resultó ser una mansión de 3 pisos de estilo francés, con fachada de piedra parisina color crema, balcones de hierro forjado con detalles dorados y un jardín delantero que parecía salido de una revista de decoración. Un portón eléctrico de hierro negro protegía la entrada, y a través de las rejas se veía una fuente de agua de mármol blanco donde una estatua de un ángel vertía agua cristalina. Un Audi gris metalizado estaba estacionado bajo una pérgola de glicinas moradas. Sofía presionó el intercomunicador con manos temblorosas. Una cámara de seguridad la enfocó desde arriba. ¿Sí?, preguntó una voz femenina impersonal. «Buenos días, soy Sofía Mendoza. Tengo entrevista a las 9 con...» Consultó el papel arrugado en su bolsillo. «Con el señor Matías Sandoval». Hubo una pausa larga donde Sofía escuchó teclas de computadora del otro lado. El portón se abrió con un zumbido electrónico suave. «Adelante, entre por la puerta principal. Lo están esperando». El camino de adoquines antiguos la llevó hasta una puerta de madera maciza con vitrales emplomados que representaban escenas de jardines europeos. Antes de que pudiera tocar, la puerta se abrió revelando a una mujer de unos 50 años, vestida con un traje sastre gris perla, cabello rubio recogido en un rodete perfecto y una expresión que oscilaba entre lo profesional y lo condescendiente. «Señorita Mendoza, bienvenida. Soy Patricia Duarte, secretaria personal del señor Sandoval. Por favor, sígame». El interior de la mansión era aún más impresionante que el exterior. El vestíbulo tenía pisos de mármol travertino color beige con vetas doradas, una escalera de caracol con barandas de hierro forjado que subía hacia los pisos superiores y un candelabro de cristal Baccarat que debía costar más que todo lo que Sofía había ganado en su vida. Las paredes estaban cubiertas con papel pintado de seda color marfil y cuadros que parecían originales de pintores argentinos famosos colgaban en marcos dorados. El aire olía a una mezcla de flores frescas, cera para muebles de alta gama y un perfume masculino caro que flotaba sutilmente. Patricia la condujo por un pasillo amplio con piso de madera de roble oscuro hasta una biblioteca que funcionaba como oficina. Estanterías de cerezo llegaban hasta el techo de 4 metros, repletas de libros encuadernados en cuero. Un escritorio de madera maciza dominaba el espacio, con una computadora de última generación, una lámpara de bronce estilo Tiffany y pilas perfectamente organizadas de documentos. Detrás del escritorio, mirando por la ventana francesa que daba a un jardín posterior con piscina, estaba un hombre que no se volteó inmediatamente. «Señor Sandoval, la señorita Mendoza ha llegado», anunció Patricia con tono neutro. El hombre se dio vuelta lentamente y Sofía sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Matías Sandoval tenía aproximadamente 37 años, altura considerable de al menos 1,85 metros, complexión atlética evidente bajo el traje italiano de 3 piezas color gris Oxford, que vestía como si hubiera nacido con él puesto. Su cabello era negro azabache, peinado hacia atrás con gel de fijación media, que permitía que algunos mechones rebeldes cayeran sobre su frente. Ojos verde esmeralda, casi felinos, que contrastaban dramáticamente con su piel bronceada. Mandíbula cuadrada, con una sombra de barba de 3 días perfectamente recortada. Llevaba un reloj Patek Philippe en la muñeca izquierda que probablemente costaba más que el departamento completo de Sofía. Pero lo que más la impactó no fue su apariencia física impecable, sino la tristeza profunda que emanaba de esos ojos verdes. Era como mirar un océano hermoso pero congelado, donde nada vivo podía sobrevivir. «Señorita Mendoza», dijo con voz grave, controlada, sin inflexión emocional. «Gracias por venir. Tome asiento, por favor». Sofía se sentó en una de las sillas de cuero color cognac frente al escritorio.
consciente de cómo sus zapatos baratos contrastaban con el ambiente. Colocó su cartera de imitación de cuero sobre su regazo, aferrándose a ella como si fuera un salvavidas. He revisado su currículum, continuó Matías, sentándose en su silla ejecutiva ergonómica. 3 años de pedagogía en la Universidad de Buenos Aires, prácticas en escuelas especiales, certificaciones en lenguaje de señas y primeros auxilios. Experiencia previa cuidando niños de familias, hizo una pausa casi imperceptible, de diversos contextos socioeconómicos. La forma diplomática en que dijo diversos contextos, en lugar de pobres, no pasó desapercibida para Sofía. Así es, señor Sandoval. Trabajé durante 2 años con la Fundación Crecer, cuidando niños en situación de vulnerabilidad, muchos con discapacidades físicas o cognitivas, problemas de conducta, traumas. ¿Por qué abandonó la universidad? La interrumpió sin rodeos. Sofía sintió la pregunta como un golpe en el estómago, pero mantuvo la compostura. Mi madre enfermó de cáncer. Alguien tenía que trabajar para pagar los tratamientos y cuidarla. No podía estudiar y hacer las 2 cosas. Entiendo. ¿Y su madre? Falleció hace 2 años. Algo cambió brevemente en la expresión de Matías, una grieta minúscula en la máscara de hielo. Asintió lentamente. Lo lamento. Sé lo que es perder a alguien importante. El silencio se extendió entre ellos, cargado de dolores compartidos, pero no dichos. Patricia, que había permanecido de pie junto a la puerta, carraspeó discretamente. Señor Sandoval, le explico a la señorita Mendoza sobre Valentina. Matías cerró los ojos por un segundo, como si el nombre de su hija le causara dolor físico. Sí, por favor. Patricia se acercó y le entregó a Sofía una carpeta de cuero con documentos. Dentro había informes médicos, evaluaciones psicológicas y fotografías de una niña pequeña de cabello rubio oscuro, ojos verdes idénticos a los de su padre y una sonrisa que parecía congelada en el tiempo, porque todas las fotos, evidentemente, habían sido tomadas hace años. Valentina tiene actualmente 7 años, comenzó Patricia con tono clínico. Hace 3 años, cuando tenía 4, estuvo involucrada en un accidente automovilístico junto con su madre, la señora Constanza Villarreal de Sandoval. El auto en el que viajaban fue impactado por un camión en la autopista Panamericana. La señora Constanza murió en el acto. Valentina sobrevivió con lesiones menores físicas, pero desde ese día no ha vuelto a pronunciar una sola palabra. Sofía sintió un nudo en la garganta mientras miraba los informes médicos. Había evaluaciones de neurólogos, psiquiatras infantiles, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales. Todos llegaban a la misma conclusión: mutismo selectivo postraumático. No había daño físico en las cuerdas vocales ni en las áreas del cerebro relacionadas con el habla. Valentina había elegido el silencio como mecanismo de defensa ante un trauma insuperable. Los médicos aseguran que físicamente puede hablar, continuó Patricia, pero psicológicamente ha bloqueado completamente esa función. Ha estado en terapia 3 veces por semana durante los últimos 3 años sin resultados significativos. Usa lenguaje de señas básico para comunicarse y también una tableta con un programa de comunicación asistida. ¿Y emocionalmente?, preguntó Sofía. ¿Cómo está la niña más allá del mutismo? Matías tomó la palabra, su voz aún más tensa. Valentina buscó las palabras correctas, una niña aislada. No juega con otros niños. No asiste a la escuela regular. Tiene maestros particulares que vienen a casa. Pasa la mayor parte del tiempo en su habitación, dibujando o mirando por la ventana. Es como si... Su voz se quebró ligeramente, como si una parte de ella también hubiera muerto en ese accidente. Hemos tenido 5 niñeras en los últimos 3 años, agregó Patricia. Ninguna ha durado más de 6 meses. No porque Valentina sea problemática, sino porque, bueno, es una situación emocionalmente muy demandante. ¿Qué buscan específicamente en mí?,
preguntó Sofía directamente. Matías la miró a los ojos por primera vez con intensidad completa. Alguien que no le tenga lástima. Alguien que la vea como una niña, no como una víctima. Alguien con paciencia infinita, pero que también la desafíe gentilmente. Alguien que... Se detuvo, como si lo que iba a decir fuera demasiado personal. Alguien que pueda devolverle aunque sea un poco de la alegría que perdió. La vulnerabilidad repentina en su voz desarmó completamente a Sofía. Este no era simplemente un hombre rico contratando ayuda doméstica. Era un padre destrozado buscando desesperadamente salvar a su hija. ¿Puedo conocerla?, preguntó Sofía suavemente. Matías pareció sorprendido por la pregunta. ¿Ahora? Si es posible. He leído todos los informes médicos, pero los papeles no me van a decir quién es realmente Valentina. Necesito verla a los ojos. Algo cambió en la expresión de Matías. Por primera vez, una sombra de algo que podría ser esperanza apareció en su rostro. Patricia, ¿puede avisar a la señora Domínguez que subiremos al cuarto de Valentina? Por supuesto, señor. Matías se levantó con movimientos controlados y le hizo un gesto a Sofía para que lo siguiera. Subieron por la escalera de caracol hasta el segundo piso, donde el pasillo estaba alfombrado con una carpeta persa en tonos rosados y cremas. Las paredes exhibían acuarelas de paisajes argentinos y había un mueble antiguo con un jarrón de porcelana china lleno de rosas blancas frescas que perfumaban el aire. Se detuvieron frente a una puerta de madera pintada de color lavanda con pequeñas flores blancas pintadas a mano. En el centro, letras doradas formaban el nombre Valentina. Matías tocó suavemente 3 veces, una especie de código. Valentina, mi amor, papá va a entrar. Hay alguien que quiere conocerte. Abrió la puerta revelando una habitación que parecía sacada de un cuento de hadas, pero sin la alegría que debería acompañar tal escenario. Las paredes estaban pintadas de color rosa pálido con murales de castillos y unicornios. Había una cama con dosel de tela de tul blanco, estantes repletos de juguetes que parecían nuevos, sin uso, un escritorio pequeño con materiales de arte organizados perfectamente y una ventana grande con vista al jardín posterior donde una casa del árbol elaborada esperaba ser usada. En medio de toda esa abundancia de cosas diseñadas para hacer feliz a una niña, Valentina estaba sentada en el alféizar de la ventana, mirando hacia afuera con expresión ausente. Vestía un vestido de algodón color amarillo pastel, con bordados de margaritas, medias 3/4 blancas y zapatillas de ballet color rosa. Su cabello rubio oscuro estaba peinado en 2 trenzas prolijas que llegaban hasta sus hombros. Era pequeña para sus 7 años, delgada, con piel pálida, que sugería que pasaba demasiado tiempo en interiores. Una mujer mayor de aproximadamente 60 años, cabello gris recogido en un moño y delantal blanco, estaba sentada en una mecedora haciendo punto. Levantó la vista cuando entraron. «Señor Matías», dijo con acento del interior. «Valentina ha estado muy tranquila esta mañana. Comió la mitad de su desayuno. Gracias, señora Domínguez. ¿Nos puede dejar a solas unos minutos, por favor?» La mujer asintió y salió discretamente cerrando la puerta tras de sí. Valentina no se había volteado, completamente inmóvil frente a la ventana como una estatua pequeña. «Valentina», dijo Matías con voz suave, acercándose a ella. «Esta es Sofía. Ella va a pasar tiempo con vos, si te parece bien». La niña giró la cabeza lentamente y Sofía sintió que algo se le estrujaba en el pecho. Los ojos verdes de Valentina eran idénticos a los de su padre, pero donde en él había tristeza controlada, en ella había un vacío absoluto. Era como mirar a un fantasma. La niña la observó sin expresión, sin curiosidad, sin miedo, sin nada. Simplemente la observó como quien mira un objeto sin importancia. Sofía se agachó lentamente hasta quedar a la altura de Valentina, manteniendo una distancia respetuosa. «Hola, Valentina», dijo con voz cálida pero no condescendiente. «Qué lindo tu cuarto».
Me gustan mucho las flores pintadas en tu puerta. ¿Las hiciste vos? Valentina no respondió, por supuesto. Simplemente volvió a mirar por la ventana. Pero Sofía notó algo, un detalle tan pequeño que casi lo pierde. Los dedos de la niña se tensaron ligeramente sobre el alféizar de la ventana cuando mencionó las flores. «Veo que te gusta dibujar», continuó Sofía, señalando los papeles en el escritorio. «¿Puedo ver tus dibujos?» Silencio. Matías estaba detrás de Sofía, observando la escena con expresión tensa. Probablemente había visto este mismo patrón decenas de veces. Personas intentando conectar con Valentina y encontrando solo un muro de silencio. Pero Sofía no se desanimó. Se levantó y caminó hacia el escritorio tomando algunos de los dibujos. Eran paisajes principalmente, pero no paisajes alegres de niña, sino escenas de carreteras vacías, árboles sin hojas, cielos grises. En varios de ellos había un auto dibujado con crayones, siempre en la esquina, siempre pequeño, como si estuviera alejándose. «Sos muy buena dibujando», dijo Sofía sinceramente. «Tenés un ojo muy especial para los detalles. Este árbol acá, por ejemplo, tiene todas las ramas en direcciones diferentes, como los árboles reales. La mayoría de la gente dibuja árboles como si fueran todos iguales, pero vos notás que cada árbol es único». Esta vez, Valentina giró la cabeza completamente hacia Sofía. Su expresión seguía siendo neutra, pero había algo en sus ojos, una chispa minúscula de algo que podría ser interés. Sofía tomó una hoja en blanco y un crayón del escritorio. «¿Sabes qué me gustaría dibujar? El jardín que se ve desde tu ventana. Pero yo no dibujo tan bien como vos. ¿Me ayudás?» Se sentó en el piso de alfombra mullida color rosa y comenzó a dibujar, deliberadamente mal, un jardín con flores deformes y árboles torcidos. Matías la miraba con expresión entre confundida y fascinada. Pasó 1 minuto completo, después 2. Justo cuando Sofía pensaba que su estrategia había fallado, escuchó un sonido suave, pasos pequeños acercándose. Valentina se había bajado del alféizar y caminaba lentamente hacia ella. Sin decir nada, sin hacer ningún gesto, simplemente se sentó en el piso junto a Sofía y tomó un crayón verde. Con movimientos lentos pero precisos, comenzó a corregir el dibujo de Sofía. Donde Sofía había dibujado una flor deforme, Valentina dibujaba pétalos simétricos. Donde Sofía había hecho un árbol torcido, Valentina añadía ramas en las proporciones correctas. Sofía sonrió. «Ah, claro, así queda mucho mejor. ¿Y si le ponemos un poco de color al cielo? ¿Qué color preferís? ¿Celeste o azul?» Valentina no habló, pero señaló el crayón celeste. Sofía se lo pasó y la niña comenzó a colorear el cielo del dibujo, compartido con trazos cuidadosos. Matías observaba la escena desde su posición junto a la puerta, y Sofía podía sentir la intensidad de su mirada. Probablemente hacía meses, tal vez años, que no veía a Valentina interactuar de manera voluntaria con alguien nuevo. Trabajaron en el dibujo durante 10 minutos en silencio cómodo. Cuando terminaron, habían creado un paisaje hermoso del jardín visto desde la ventana, con flores coloridas, árboles frondosos y un cielo celeste con algunas nubes esponjosas. «Es precioso», dijo Sofía sinceramente. «Esto deberíamos enmarcarlo y colgarlo en algún lugar importante». Valentina miró el dibujo, después miró a Sofía y por primera vez desde que la conoció, la niña sonrió. Fue una sonrisa pequeña, apenas un leve levantamiento de las comisuras de los labios, pero estaba ahí. Matías dejó escapar un sonido, algo entre suspiro y sollozo contenido. Sofía se volvió hacia él y vio que sus ojos verdes brillaban con lágrimas no derramadas. «Valentina», dijo con voz ahogada, «¿te gustaría que Sofía viniera a pasar tiempo con vos?» La niña miró a su padre, después a Sofía, y asintió con la cabeza. Una vez, un movimiento pequeño pero inequívoco. «Entonces está decidido»,
dijo Matías limpiándose discretamente los ojos. Sofía, podría empezar mañana. Puedo empezar hoy si lo necesitan, respondió Sofía, levantándose del piso y sacudiendo el polvo imaginario de sus pantalones. Matías sonrió por primera vez desde que lo conoció. Fue una sonrisa breve, casi dolorosa, como si sus músculos faciales hubieran olvidado cómo hacerlo, pero estaba ahí. Hoy sería perfecto. Los primeros días de Sofía en la mansión Sandoval fueron una mezcla de maravilla y tristeza. Maravilla por la opulencia del lugar, tan lejana de su realidad que a veces sentía que estaba actuando en una película. Tristeza por el vacío emocional que permeaba cada rincón de esa casa que tenía todo, excepto lo único que realmente importaba: vida. Su horario era de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, con una hora de almuerzo que generalmente pasaba en la cocina enorme del primer piso, comiendo lo que la señora Domínguez preparaba. La cocinera ama de llaves era una mujer de origen tucumano, viuda, que había trabajado para la familia Sandoval desde antes de que Valentina naciera. Era de las pocas personas en la casa que parecía genuinamente cálida. «Esa nena necesita amor, mija», le había dicho a Sofía el segundo día mientras preparaban empanadas caseras. «Todo el dinero del mundo no cura un corazón roto. Y esa criaturita tiene el corazón hecho pedazos desde que era apenas una bebé». «¿Cómo era antes del accidente?», había preguntado Sofía, amasando la masa con manos inexpertas pero entusiastas. La señora Domínguez había sonreído nostálgica. Era pura alegría, cantaba todo el día, inventaba historias, se reía de todo. La señora Constanza era igual, pura luz. Esta casa era completamente diferente. Había música, fiestas, amigos. El señor Matías sonreía, reía, era otra persona. Y después del accidente, había suspirado profundamente. Todo se apagó. El señor se volvió un fantasma que trabaja 18 horas por día para no tener que estar en esta casa llena de recuerdos. Y Valentina se encerró en su silencio como en una torre. La rutina de Valentina era estrictamente estructurada. Despertaba a las 7, desayunaba en su habitación, avena con frutas que raramente terminaba. Tenía clases particulares de 9 a 11, matemáticas, lengua, ciencias, impartidas por profesores que venían y se iban sin establecer conexión real con ella. Después almorzaba, sola en el comedor del segundo piso, servida por la señora Domínguez. Tenía terapia 3 veces por semana a las 3 de la tarde, con la doctora Raquel Mendizábal, psiquiatra infantil que llevaba 3 años sin avances significativos. Y el resto del tiempo lo pasaba en su habitación. Sofía decidió cambiar esa rutina gradualmente. El tercer día convenció a Matías de permitir que Valentina tomara desayuno en la cocina con ella. El cuarto día las llevó al jardín después del almuerzo para tomar sol y aire fresco. El quinto día sugirió que Valentina ayudara a la señora Domínguez a cocinar. «No sé si es apropiado», había dicho Matías dubitativo cuando Sofía le propuso el plan. «Valentina puede lastimarse con los cuchillos o el horno. Valentina tiene 7 años, no es de porcelana», había respondido Sofía con firmeza pero respeto. «Necesita sentirse útil, competente, cocinar es terapéutico y va a estar supervisada en todo momento». Matías la había mirado con una expresión que oscilaba entre admiración y desconcierto. Todas las niñeras anteriores simplemente seguían las instrucciones. Vos cuestionás todo. Porque todas las niñeras anteriores trataban a Valentina como una muñeca que había que mantener segura en su habitación. Yo la trato como una niña que necesita vivir. La tensión entre ellos en ese momento había sido palpable. No hostil, sino otra cosa. Algo que ninguno de los dos estaba listo para nombrar. «Está bien», había concedido Matías finalmente. «Pero si se lastima, no se va a lastimar. Confíe en mí». Y así,
Valentina comenzó a pasar las tardes en la cocina con Sofía y la señora Domínguez, midiendo ingredientes, revolviendo mezclas, decorando galletas. No hablaba, por supuesto, pero sus ojos comenzaron a brillar con algo parecido a la curiosidad. Usaba su tableta comunicadora para hacer preguntas. ¿Cuánta azúcar? ¿Por qué la masa crece? ¿Puedo probar? Era la segunda semana de Sofía en la casa cuando sucedió algo que cambiaría todo. Era un jueves por la tarde, aproximadamente las 5. Sofía estaba en el jardín con Valentina, jugando a las escondidas, un juego simple que la niña parecía disfrutar. Valentina se escondía detrás de los árboles o arbustos, y Sofía fingía no encontrarla, haciendo comentarios exagerados como: ¿dónde estará Valentina? No la veo por ningún lado. Hasta que la niña salía de su escondite riendo silenciosamente, sus hombros sacudiéndose con la risa que no podía escapar de su garganta. Sofía estaba buscando detrás del cobertizo de herramientas cuando escuchó algo. Un sonido tan suave que casi lo perdió bajo el canto de los pájaros y el ruido del tráfico lejano. Pero estaba ahí. ¡Qui! Se congeló. Caminó lentamente, siguiendo el sonido hasta un rincón del jardín, donde un rosal trepador creaba una especie de cueva verde. Valentina estaba ahí, agachada, sosteniendo algo en sus manos. «Aquí estoy», dijo claramente. La voz era pequeña, oxidada por el desuso, pero era una voz real, completa, sin duda alguna. Sofía sintió que el mundo se detenía. Valentina había hablado. 2 palabras simples que contenían un universo entero de posibilidades, pero antes de que pudiera reaccionar, la niña levantó la vista. Vio que Sofía la estaba mirando con expresión de shock y el pánico cruzó su rostro. Los ojos de Valentina se ensancharon con terror. Dejó caer lo que estaba sosteniendo, una lagartija pequeña que escapó rápidamente y salió corriendo hacia la casa, sus zapatillas de ballet golpeando el césped, sus trenzas volando detrás de ella. «Valentina, espera», gritó Sofía corriendo detrás de ella. Pero la niña era rápida y motivada por el miedo. Entró a la casa por la puerta trasera, subió las escaleras a toda velocidad y se encerró en su habitación. Cuando Sofía llegó, la puerta estaba cerrada con llave desde adentro. «Valentina, mi amor, abrí la puerta, por favor», dijo Sofía suavemente, su corazón latiendo aceleradamente. «No estoy enojada. No hiciste nada malo». Silencio. Pero Sofía podía escuchar sollozos ahogados del otro lado. Valentina estaba llorando. «Valentina, escúchame. Poder hablar no es algo malo, es algo maravilloso. ¿Por qué te asusta tanto?» No hubo respuesta. Sofía se sentó en el piso del pasillo, recostando su espalda contra la puerta. «¿Sabes qué? Voy a quedarme acá hasta que te sientas lista para hablar conmigo. Puede ser con palabras, con señas, con tu tableta o simplemente abriendo la puerta. Lo que prefieras. Pero no me voy a ir, porque me importás mucho». Pasaron 30 minutos. La señora Domínguez subió a ver qué pasaba, pero Sofía le hizo señas de que todo estaba bajo control y que les diera espacio. Otros 15 minutos. Finalmente, escuchó el sonido del pestillo. La puerta se abrió apenas unos centímetros. Sofía se levantó lentamente y empujó la puerta con cuidado. Valentina estaba sentada en su cama, abrazando un peluche de conejo blanco con orejas caídas, su rostro lleno de lágrimas. «Gracias por abrirme», dijo Sofía suavemente, entrando y sentándose en el borde de la cama, manteniendo distancia. «Sé que fue muy valiente de tu parte». Valentina la miraba con ojos rojos e hinchados. Después, con movimientos lentos, tomó su tableta y escribió algo, mostrándole la pantalla a Sofía. «No puedo hablar. Prometí que no». Sofía sintió que se le helaba la sangre. «¿Prometiste? ¿A quién le prometiste, Valentina?» La niña escribió de nuevo, sus dedos temblando. «Si hablo, algo malo va a pasar». «¿Quién te dijo eso? ¿Quién te hizo prometer que no ibas a hablar?» Valentina negó con la cabeza violentamente, abrazando el conejo con más fuerza.
escribió. No puedo decir, es secreto. Sofía sintió un escalofrío recorrerle la columna. Esto no era mutismo selectivo postraumático como todos habían asumido. Esto era algo mucho, mucho peor. Alguien había manipulado a una niña de 4 años para que guardara silencio. Alguien la había amenazado. Valentina, mírame, dijo Sofía con voz firme pero cariñosa. No importa qué te hayan dicho. No importa qué secreto tengas que guardar. Nadie, absolutamente nadie, puede obligarte a estar en silencio. Tu voz te pertenece. Y te prometo que si me contás qué pasó, voy a protegerte. ¿Me crees? Valentina la miró durante un largo momento, sus ojos verdes llenos de lágrimas y confusión. Era una niña de 7 años cargando un peso que ningún niño debería cargar. Finalmente, escribió, «Me vas a cuidar como cuidas las flores del jardín». La pregunta partió el corazón de Sofía. «Voy a cuidarte mucho mejor que a cualquier flor, te lo prometo, porque vos sos mucho más importante que cualquier planta del mundo». Valentina dudó, escribió algo, lo borró, volvió a escribir. Finalmente le mostró la pantalla. El accidente no fue accidente. Ella hizo algo con el auto. Sofía sintió que el piso se movía bajo sus pies. ¿Quién, Valentina? ¿Quién hizo algo con el auto? Pero antes de que la niña pudiera responder, escucharon pasos subiendo las escaleras. Era Matías, llegando más temprano de lo usual del trabajo. Su voz resonó desde el pasillo. «Sofía, ¿está todo bien?» La señora Domínguez dijo que Valentina se encerró. Entró a la habitación y su mirada fue directamente a su hija, después a Sofía, registrando la tensión en el ambiente. ¿Qué pasó? Sofía miró a Valentina, quien negaba con la cabeza desesperadamente, sus ojos suplicantes. El mensaje era claro. No le digas, por favor. Sofía tomó una decisión en una fracción de segundo. No era el momento de revelar lo que había descubierto. No sin entender completamente la situación. No sin proteger primero a Valentina de lo que fuera que la tenía aterrorizada. Nada grave, mintió, odiándose a sí misma por hacerlo. Valentina se asustó con una lagartija en el jardín y se encerró. Ya está todo bien. ¿Verdad, Valentina? La niña asintió rápidamente, secándose las lágrimas y forzando una pequeña sonrisa para su padre. Matías no parecía completamente convencido, pero asintió. Está bien. Valentina, ¿querés bajar a cenar conmigo esta noche? Hace mucho que no cenamos juntos. Valentina miró a su padre, después a Sofía, y asintió. Sofía le sonrió con calidez. Voy a ayudar a la señora Domínguez a preparar algo rico. ¿Les parece bien milanesas con puré? Por primera vez, vio algo parecido a la gratitud en los ojos de Matías. Suena perfecto. Esa noche, mientras Valentina cenaba con su padre en el comedor formal, Sofía se quedó en la cocina con la señora Domínguez, fingiendo ayudar a lavar platos, mientras su mente trabajaba a 1000 kilómetros por hora. Valentina había dicho que el accidente no fue accidente, que ella había hecho algo con el auto. ¿Quién era ella? ¿Y qué exactamente había hecho? ¿Cómo una niña de 4 años podía saber eso? ¿Qué había visto o escuchado? «Mija, estás muy callada», observó la señora Domínguez. ¿Pasó algo hoy? Sofía dudó. No podía contarle todo, no sin poner en riesgo a Valentina. Pero tal vez la señora Domínguez sabía algo útil. «Señora Domínguez, ¿puedo hacerle una pregunta sobre el accidente?» La mujer mayor se tensó, sus manos deteniéndose sobre el plato que estaba secando. «Es un tema doloroso, mija». «Lo sé, y no preguntaría si no fuera importante. Usted estaba aquí cuando pasó». «Estaba. Fue el peor día de mi vida, después de enterrar a mi propio esposo». «¿Qué pasó exactamente? Sé que un camión los chocó, pero ¿hubo algo raro? ¿Algo que no tuviera sentido?» La señora Domínguez se sentó en una de las sillas de la cocina, suspirando profundamente. «La policía dijo que fue un accidente. El camionero perdió los frenos.
El semáforo estaba en rojo, no pudo frenar. Impactó el auto de costado, justo donde estaba sentada la señora Constanza. Ella murió al instante. Valentina iba atrás en su sillita y sobrevivió milagrosamente. Pero usted dijo, la policía dijo. ¿Usted cree algo diferente? La señora Domínguez la miró con ojos penetrantes. ¿Por qué me preguntas esto? ¿Qué descubriste? Nada concreto aún. Pero Valentina, hay cosas que no cierran. Su silencio no es solo trauma, señora Domínguez. Es miedo. La mujer mayor asintió lentamente. Siempre sospeché que había algo más. Verás, el día del accidente, la señora Constanza no debería haber estado manejando ese auto. ¿Por qué no? Porque ese auto, un Mercedes-Benz negro que el señor Matías le había regalado por su aniversario, había estado en el mecánico la semana anterior. Supuestamente estaba listo, pero la señora Constanza me había comentado esa misma mañana que sentía que los frenos respondían raro. Dijo que le iba a pedir a Matías que lo llevara de nuevo al mecánico. Pero después recibió una llamada urgente, tomó a Valentina y salió apurada. ¿Una llamada de quién? No lo sé, pero recuerdo que después de esa llamada estaba muy alterada, molesta, casi furiosa, y la señora Constanza nunca se enojaba. ¿Y eso no le pareció sospechoso a la policía? El caso se cerró como accidente. El camionero tenía un historial de mantenimiento deficiente en su vehículo. Fue juzgado por homicidio culposo. Cumplió 2 años de prisión. Fin de la historia. Pero no es el fin de la historia, ¿verdad? La señora Domínguez se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia el jardín oscuro. 3 semanas después del accidente, el mecánico que había revisado el auto de la señora Constanza murió. Infarto, dijeron. Tenía apenas 45 años, estaba saludable, y su taller se quemó completamente 2 días después de su muerte. Todas las evidencias, todos los registros, todo destruido. Sofía sintió que el estómago se le revolvía. Se lo contó al señor Matías. Lo intenté, pero él estaba tan destruido por la pérdida, tan enfocado en cuidar a Valentina, y yo no tenía pruebas, solo sospechas. ¿Qué iba a decirle? Su esposa fue asesinada, pero no tengo cómo probarlo. Eso solo lo habría destrozado más. ¿Y ahora? Ahora que Valentina está empezando a comunicarse, ¿no cree que es momento de buscar la verdad? La señora Domínguez se volvió hacia ella. La verdad puede ser peligrosa, mija. Si alguien realmente orquestó ese accidente, no va a querer que se descubra. Y si Valentina sabe algo, su voz se quebró. Esa criatura podría estar en peligro. Las palabras resonaron en el silencio de la cocina. Sofía pensó en Valentina, en su promesa de no hablar, en su miedo de que algo malo pasara. Necesito saber quién más estaba en la vida de la familia cuando pasó el accidente, dijo Sofía. ¿Quién tenía acceso al auto? ¿Quién podría haber saboteado los frenos? Mucha gente tenía acceso. La familia es muy rica, tienen choferes, personal de mantenimiento, socios de negocios que visitaban la casa. Pero si me preguntas quién tenía motivos, la señora Domínguez dudó. ¿Quién? La hermana del señor Matías, Luciana Sandoval. El nombre quedó suspendido en el aire como una acusación. ¿Por qué ella? Porque ella siempre odió a la señora Constanza. Pensaba que no era suficientemente buena para su hermano, que solo se había casado por dinero, lo cual era ridículo. La señora Constanza venía de una familia acomodada también. Pero Luciana es de esas personas que siempre necesitan tener control sobre todo y todos. Cuando Matías se casó, ella perdió ese control sobre él. Y lo peor, ¿qué? Luciana es accionista mayoritaria de la empresa familiar después de Matías. Si él muriera sin herederos directos, ella heredaría todo. Y si Valentina fuera declarada incompetente mentalmente por su mutismo, bueno, Luciana sería la tutora legal y administradora de la fortuna de la niña. Sofía sintió que todas las piezas comenzaban a encajar en un rompecabezas horrible. ¿Dónde está Luciana ahora?
Vive en su propia mansión en San Isidro, pero visita seguido, especialmente en los últimos meses. Dice que quiere ayudar con Valentina, pero cada vez que viene, la nena se pone peor. Se encierra en su cuarto, tiene pesadillas por días. ¿Y Matías no nota la conexión? Matías está tan enfocado en el trabajo que apenas está en casa. Luciana planea sus visitas para cuando él no está. Dice que no quiere molestarlo con temas domésticos. Un plan estaba formándose en la mente de Sofía, pero era peligroso y requeriría tiempo y mucha cautela. Señora Domínguez, necesito que me prometa algo. ¿Qué cosa, mija? No le diga nada de esta conversación a nadie. Y si Luciana viene a visitar, avíseme inmediatamente. La mujer mayor asintió gravemente. Ten cuidado, Sofía. Las personas con poder hacen cosas terribles cuando tienen algo que perder. Esa noche, cuando Sofía finalmente salió de la mansión para tomar el colectivo de vuelta a Caballito, su mente no dejaba de dar vueltas. Había aceptado ese trabajo pensando que cuidaría a una niña traumatizada. No había imaginado que se encontraría en medio de un posible asesinato y una conspiración que involucraba a personas con recursos ilimitados. Pero mientras el colectivo avanzaba por las calles de Buenos Aires, iluminadas por las luces amarillentas de los faroles, pensó en los ojos verdes de Valentina, en su miedo, en cómo había confiado en ella lo suficiente para revelar aunque sea un fragmento de la verdad. «Voy a protegerte», había prometido, y Sofía Mendoza siempre cumplía sus promesas. La oportunidad llegó 2 semanas después. Un martes por la tarde, cuando Matías estaba en un viaje de negocios en Rosario. La señora Domínguez subió apurada al cuarto donde Sofía y Valentina estaban leyendo un libro de cuentos. «Llegó la señora Luciana», susurró con urgencia. «No avisó que venía. Está abajo esperando». Valentina se puso pálida inmediatamente, sus manos aferrándose al brazo de Sofía con fuerza. La niña comenzó a respirar rápidamente, entrando en pánico. Está bien», murmuró Sofía abrazándola. «Yo estoy acá, no voy a dejar que te pase nada». «Dice que quiere ver a Valentina», continuó la señora Domínguez. «Dice que es urgente, que tiene que hablar con ella». Sofía tomó una decisión rápida. «Valentina se va a quedar acá arriba, yo voy a bajar a hablar con Luciana». «¿Estás segura, mija? Esa mujer es... Sé exactamente qué tipo de mujer es. Por eso mismo necesito enfrentarla». Sofía se levantó, arregló su ropa y bajó las escaleras con el corazón latiendo fuertemente pero la cabeza clara. En el salón principal, una mujer de aproximadamente 40 años la esperaba con postura rígida. Luciana Sandoval era alta, delgada, vestía un traje Chanel color beige con accesorios dorados, cabello rubio platinado perfectamente liso hasta los hombros, maquillaje impecable que no lograba ocultar la dureza de sus facciones, ojos azul hielo que contrastaban con los verdes de su hermano, pero que carecían completamente de calidez. «¿Y vos quién sos?», preguntó Luciana sin siquiera saludar, mirándola de arriba abajo con desprecio apenas disimulado. «Soy Sofía Mendoza, la niñera de Valentina». «Ah, sí, la nueva. Escuché sobre vos». El tono sugería que lo que había escuchado no había sido positivo. «¿Dónde está mi sobrina?» «Valentina está descansando en su habitación. Ha sido un día largo para ella». «Bien, entonces la voy a ver ahí arriba». Luciana dio un paso hacia las escaleras, pero Sofía se movió para bloquear su camino. «Me temo que no es posible. Valentina no está recibiendo visitas hoy». Los ojos de Luciana se entrecerraron peligrosamente. «Disculpa, ¿me estás diciendo que no puedo ver a mi propia sobrina?» «Le estoy diciendo que Valentina necesita estabilidad y rutina. Las visitas sin previo aviso la alteran». «Escúchame bien, empleadita», dijo Luciana, su voz bajando a un tono amenazante. «Yo soy familia. Vos sos una niñera que va a durar lo mismo que las otras 5. 2 meses y vas a estar llorando porque no podés manejar a la niña rota. Así que movete de mi camino antes de que hable con mi hermano
y te haga despedir. Sofía mantuvo su postura, sin retroceder. Hable con quien quiera. Pero mientras yo esté a cargo del cuidado de Valentina, nadie que la haga sentir insegura va a tener acceso a ella. El silencio que siguió fue glacial. Luciana la miraba con una mezcla de incredulidad y furia. ¿Insegura? ¿Me estás acusando de algo? Estoy observando que cada vez que usted visita, Valentina tiene episodios de ansiedad severa, pesadillas y retrocesos en su progreso terapéutico. Como su cuidadora, tengo la responsabilidad de protegerla de cualquier fuente de estrés innecesario. Luciana soltó una risa sin humor. ¡Qué linda! La heroína salvadora. ¿Te pensás que sos la primera en intentar curar a Valentina? Esa nena está rota desde el accidente. No habla porque vio a su madre morir. Es trauma, nada más. Y ninguna niñera con complejo de salvadora va a cambiar eso. ¿Y si no fuera solo trauma? Soltó Sofía antes de poder detenerse. Luciana se quedó completamente quieta. ¿Qué dijiste? Sofía sabía que estaba jugando un juego peligroso, pero algo en la reacción de Luciana confirmaba sus sospechas. Dije, ¿y si el silencio de Valentina no fuera solo trauma? ¿Y si fuera miedo? Miedo de que si habla, algo malo va a pasar. El rostro de Luciana se transformó. La máscara de mujer sofisticada cayó por un segundo, revelando algo frío y calculador debajo. No tengo idea de qué estás insinuando. ¿No? Entonces no le molestará saber que Valentina está empezando a hablar conmigo. De a poco, pero habla. Y pronto va a poder contar historias. Historias sobre el día del accidente, sobre cosas que vio o escuchó antes de que su mamá subiera a ese auto con frenos saboteados. Luciana palideció visiblemente. Sus manos, perfectamente manicuradas, se cerraron en puños. Estás loca. El accidente fue investigado. Fue un accidente. ¿Cómo fue un accidente que el mecánico muriera 3 semanas después? ¿O que su taller se incendiara justo cuando podría haber revisado los registros del auto? No sé de qué me estás hablando. Creo que sabe exactamente de qué le estoy hablando. Y creo que Valentina también lo sabe. Por eso la tiene tan aterrorizada. Luciana dio un paso hacia ella, su voz bajando a un susurro venenoso. Escúchame bien, pendeja. No sabes con quién te estás metiendo. Tengo recursos que vos ni siquiera podés imaginar. Abogados, policías, jueces. Si intentás sembrar estas ideas ridículas en la cabeza de mi hermano, voy a destruirte. Te voy a dejar sin trabajo, sin reputación, sin nada. Y nadie, absolutamente nadie, le va a creer a una niñera de barrio pobre sobre una familia como la nuestra. Tal vez tenga razón, dijo Sofía con voz firme. Pero hay algo que no consideró. ¿Qué? Que ya no estoy sola en esto. La voz de Matías resonó desde la entrada. ¿Sola en qué exactamente? Ambas mujeres se volvieron bruscamente. Matías estaba de pie en la puerta del salón, con traje arrugado por el viaje, maletín en mano y expresión de confusión que rápidamente se estaba transformando en algo más oscuro. ¿Qué está pasando acá?, preguntó, mirando de una a otra. Luciana, no sabía que venías. Matías, qué suerte que llegaste, dijo Luciana inmediatamente, su voz volviendo a ser dulce y preocupada. Tu empleada me está faltando el respeto y diciendo cosas horribles sobre mí. ¡Sofía! Sofía miró a Matías y en ese momento tomó la decisión más arriesgada de su vida. Si se equivocaba, lo perdería todo. Pero si tenía razón, tal vez finalmente Valentina sería libre. Señor Sandoval, necesito hablar con usted en privado. Es sobre Valentina. Podés hablar acá, dijo él. Luciana es familia. Precisamente por eso no puedo hablar delante de ella. Matías frunció el ceño mirando entre las dos mujeres. Luciana, ¿nos disculpas un momento? Matías, no podés estar hablando en serio. ¿Vas a creerle a una empleada sobre tu propia hermana? No estoy creyéndole a nadie todavía. Solo quiero escuchar qué tiene para decir. Luciana agarró su cartera con fuerza. Bien,
Pero cuando descubras que está llenándote la cabeza con teorías conspirativas ridículas, acordate de que te advertí. Salió de la mansión con pasos furiosos, sus tacones resonando como disparos sobre el mármol. Una vez que se fue, Matías se volvió hacia Sofía. «Tenés 5 minutos para explicarme qué diablos está pasando». Sofía respiró profundamente. Valentina puede hablar. El rostro de Matías se transformó completamente. «¿Qué? Puede hablar». La escuché hace 2 semanas en el jardín. Su silencio no es por trauma, es porque alguien la convenció de que si hablaba, algo terrible iba a pasar. ¿Quién? ¿Quién le haría eso a una niña de 4 años? Alguien que no quería que revelara lo que vio o escuchó el día que murió su esposa. Matías se tambaleó ligeramente, agarrándose del respaldo del sofá. «¿Estás diciendo que el accidente no fue accidente? Y creo que Valentina lo sabe. Esto es...» Matías se pasó las manos por el cabello. «Esto es imposible. La policía investigó. Fue un accidente». «¿Le parece casualidad que el mecánico que revisó el auto muriera 3 semanas después? ¿O que su taller se incendiara? ¿Cómo sabes eso?» «La señora Domínguez me lo contó. Ella siempre sospechó que había algo raro». Matías caminó hacia la ventana mirando hacia la nada. «Constanza me dijo esa mañana que los frenos respondían mal. Le dije que no manejara ese auto, que usara el otro. Pero ella dijo que tenía prisa, que había recibido una llamada urgente y tenía que ir». Su voz se quebró. Sofía sintió su dolor, pero necesitaba que siguiera. «¿Una llamada de quién?» «No lo sé. Cuando llegué a casa esa noche ya había pasado. Y después de eso todo fue un infierno de funeral, de cuidar a Valentina, de intentar mantenerme cuerdo. Nunca pregunté sobre la llamada. Señor Sandoval, necesito que sea completamente honesto conmigo. ¿Hay alguien que se beneficiaría de la muerte de su esposa? ¿Alguien que quisiera lastimarla o quitarla del camino?» Matías se volvió hacia ella, y sus ojos verdes estaban llenos de un dolor renovado. Constanza no tenía enemigos. Era imposible no quererla. Era pura luz. ¿Y su hermana? La pregunta quedó suspendida en el aire. Matías se quedó inmóvil. ¿Qué tiene que ver Luciana con esto? Ella odiaba a su esposa, ¿no es cierto? Luciana. Matías dudó. Luciana tenía problemas con Constanza. Pensaba que no era adecuada para la familia, pero de ahí a... No, es mi hermana. Sería incapaz de... ¿Sería? ¿O solo no quiere creer que sería capaz? Antes de que Matías pudiera responder, escucharon un grito desde el piso superior. Era Valentina. Ambos corrieron escaleras arriba, encontrando a la niña en su habitación, sostenida por la señora Domínguez que intentaba calmarla. Valentina estaba señalando hacia la ventana, su rostro pálido de terror. «¿Qué pasó?», preguntó Matías arrodillándose junto a su hija. Valentina tomó su tableta con manos temblorosas y escribió: «Ella estaba afuera, mirándome, como ese día». «¿Quién, mi amor? ¿Quién estaba afuera?». Valentina escribió un nombre. Las letras aparecieron en la pantalla iluminada y Sofía sintió que el mundo se detenía. «Tía Luciana». Matías leyó el nombre, su rostro transformándose de confusión a comprensión horrible a furia pura. «Valentina», dijo con voz temblorosa, «¿tía Luciana estaba afuera el día que mamá tuvo el accidente?». La niña asintió, lágrimas rodando por sus mejillas. «¿Qué hizo? ¿Qué viste?». Valentina escribió lentamente, sus dedos temblando. «La vi tocar el auto de mami esa mañana. Estaba debajo, con herramientas. Me vio. Dijo que era sorpresa para mami, que no dijera nada o la sorpresa se arruinaba. Después mami murió, y tía Luciana vino y dijo que si yo contaba que la vi, papá también moriría, que tenía que guardar secreto para siempre». El silencio que siguió fue absoluto. Matías miraba la pantalla como si las palabras estuvieran escritas en un idioma que su cerebro se negaba a procesar. Después, lentamente, comenzó a sollozar. Eran sollozos profundos,
desgarradores, de un hombre que acababa de descubrir que la muerte de su esposa no había sido un accidente, sino un asesinato cuidadosamente planeado por su propia hermana. Sofía se arrodilló junto a él y colocó su mano sobre su hombro. Matías se volvió y la abrazó, enterrando su rostro en su hombro mientras lloraba como probablemente no había llorado en 3 años. Valentina los miraba con ojos enormes y Sofía extendió su otro brazo para incluirla en el abrazo. La niña se unió y los tres permanecieron así, unidos en dolor, pero también en la verdad que finalmente había salido a la luz. «Lo siento tanto», sollozaba Matías. «Debería haberlo sabido. Debería haber protegido a Constanza. Debería haber protegido a Valentina de cargar con este secreto horrible». «No es su culpa», dijo Sofía firmemente. «La culpa es solo de una persona, y ahora vamos a asegurarnos de que pague por lo que hizo». Matías se separó lentamente limpiándose los ojos. «¿Cómo? No hay pruebas. Pasaron 3 años. El auto fue desarmado, el mecánico murió, los registros se quemaron. Es la palabra de una niña de 7 años contra una mujer con recursos ilimitados y conexiones en todos lados. Pero ahora Valentina puede hablar», señaló Sofía. «Su testimonio, grabado apropiadamente, con los profesionales correctos presentes, podría ser suficiente para reabrir el caso». Matías miró a su hija, que los observaba con ojos llenos de lágrimas, pero también con algo que no había estado ahí antes: esperanza. «¿Podés hacerlo, mi amor?», le preguntó suavemente. «¿Podés contarle a la policía lo que viste?». Valentina miró a Sofía, quien asintió con encouragement. Después miró a su padre y abrió la boca. La primera palabra que dijo en 3 años, dirigida a su padre, fue apenas un susurro, pero clara como el cristal. «Sí, papá». Matías comenzó a llorar de nuevo, pero esta vez eran lágrimas de alivio y alegría. Tomó a Valentina en sus brazos y la abrazó como si nunca más fuera a soltarla. «Mi niña valiente, mi niña hermosa, te amo tanto, te amo». «Papá», dijo Valentina, cada palabra un milagro pequeño. Sofía los observaba con lágrimas en sus propios ojos. Había venido a esta casa buscando trabajo. Había encontrado una familia rota, un misterio oscuro y un amor que no esperaba. Porque mientras veía a Matías sostener a su hija, su corazón se llenaba con algo que iba más allá de la compasión profesional. Se estaba enamorando de este hombre herido y de su niña valiente. Y ese pensamiento la aterrorizaba y la emocionaba en igual medida. Por número A. Los meses que siguieron fueron un torbellino de investigaciones policiales, juicios y sanación. Con el testimonio de Valentina, ahora grabado apropiadamente con psicólogos forenses presentes, la policía reabrió el caso. Un investigador dedicado encontró inconsistencias en el reporte original del accidente que habían sido pasadas por alto. El camionero, ahora libre y con remordimiento constante por una muerte que creía haber causado, recordó detalles que no habían parecido importantes en ese momento. Había visto a una mujer rubia cerca del auto de Constanza horas antes del accidente, y su camión había sido revisado esa misma semana sin encontrar problemas graves con los frenos. Las finanzas de Luciana también revelaron cosas interesantes: transferencias grandes a una cuenta offshore justo después del accidente, pagos a personas con antecedentes criminales y, lo más condenatorio, mensajes de texto borrados, pero recuperados por expertos forenses, donde discutía eliminar el problema con alguien que resultó ser un mecánico sin escrúpulos. El juicio duró 6 meses. Luciana contrató los mejores abogados que el dinero podía comprar, pero la evidencia acumulada, combinada con el testimonio devastadoramente claro de Valentina, fue demasiado. Luciana Sandoval fue condenada a 25 años de prisión por homicidio premeditado, sabotaje, amenazas a un menor y obstrucción de la justicia.
El día que se leyó el veredicto, Matías sostenía la mano de Sofía en una y la de Valentina en la otra. Cuando la jueza golpeó el martillo y pronunció culpable, Valentina se volvió hacia su padre y dijo con voz clara: «Ahora mamá puede descansar en paz». Eran las palabras más largas que había pronunciado desde el accidente y eran perfectas. Pero la historia real no era sobre justicia legal. Era sobre cómo una familia rota comenzó a sanar. 3 meses después del juicio, en una tarde soleada de primavera, Sofía estaba en el jardín de la mansión enseñándole a Valentina a plantar rosas. La niña, ahora de 8 años, hablaba constantemente, como si estuviera recuperando 3 años de palabras no dichas. Contaba historias sobre las flores, hacía preguntas sobre todo, cantaba canciones que su madre le había enseñado antes del accidente. «Sofía», dijo de repente pausando con las manos llenas de tierra, «¿vos vas a ser mi nueva mamá?». La pregunta tomó a Sofía completamente por sorpresa. Miró hacia la terraza donde Matías estaba trabajando en su laptop, pero claramente prestando atención a la conversación. Sus ojos se encontraron a través del jardín. «No sé, Valentina. ¿Por qué preguntas eso? Porque papá te mira como miraba a mamá. Y vos lo mirás igual, y cuando están juntos, la casa se siente feliz, como antes». Sofía sintió que sus mejillas se sonrojaban. «Es complicado, mi amor». «¿Por qué es complicado? Si se quieren, deberían estar juntos. Así funciona en todos los libros que leo». Matías había dejado su laptop y caminaba hacia ellas por el jardín. Vestía jeans y una camisa blanca remangada, descalzo sobre el césped, y Sofía pensó que nunca lo había visto más hermoso que en ese momento, relajado y genuinamente feliz. «Valentina tiene razón», dijo cuando llegó hasta ellas. «Si 2 personas se quieren, deberían estar juntas». Sofía lo miró con el corazón latiéndole aceleradamente. «Señor Sandoval, Matías», la corrigió. «Hace meses que te pido que me llames Matías». «Matías», comenzó de nuevo, consciente de que Valentina las observaba con fascinación. «No sé si este es el momento apropiado para tener esta conversación. ¿Por qué no? Llevas 8 meses viviendo en mi casa, cuidando de mi hija, salvándonos a ambos de maneras que nunca voy a poder pagarte. Me enamoré de vos, Sofía, de tu fuerza, de tu bondad, de cómo ves lo mejor en las personas, de cómo le devolviste la voz a mi hija y la esperanza a mi vida. Las palabras se atascaban en su garganta. «No tenés que responder ahora, solo necesitaba que lo supieras, y que supieras que cuando estés lista, si es que algún día lo estás, nosotros vamos a estar acá esperando, como familia». Valentina aplaudió. «Dijo que sí, Sofía, dijiste que sí». «No dije». «Tus ojos dijeron que sí», insistió la niña. «Los ojos siempre dicen la verdad». Sofía se rió a través de las lágrimas que comenzaban a formar. «Ustedes 2 son imposibles». «¿Es un sí?», preguntó Matías con una sonrisa esperanzada. Sofía miró a este hombre que había entrado en su vida cuando ambos estaban rotos. Miró a esta niña que había aprendido que el silencio no era la única opción, que la verdad, aunque dolorosa, era lo que te hacía libre. Miró esta casa que se había transformado de un mausoleo frío en un hogar lleno de vida. «Sí», dijo finalmente, «es un sí». Matías la besó ahí mismo, en medio del jardín, con las manos llenas de tierra y Valentina aplaudiendo y gritando de alegría. Y Sofía pensó que tal vez los cuentos de hadas sí existían, solo que no venían con príncipes perfectos y castillos impecables. Venían con personas rotas que se ayudaban mutuamente a sanar, con verdades difíciles que había que enfrentar y con amor que crecía en los lugares más inesperados. 2 años después, en una ceremonia íntima en el mismo jardín donde habían confesado su amor, Sofía Mendoza se convirtió en Sofía Sandoval. Valentina fue su dama de honor, usando un vestido rosa que ella misma había elegido,
y dio un discurso que no dejó un ojo seco en la audiencia. Cuando era pequeña y no podía hablar, pensaba que nunca más iba a ser feliz. Pero Sofía me enseñó que a veces el silencio es solo miedo disfrazado y que cuando encontrás a las personas correctas, tu voz regresa. Gracias, Sofía, por devolverme mi voz. Y gracias por ser la mejor mamá que una niña podría pedir. Sofía la abrazó mientras lloraba de felicidad, y Matías los abrazó a ambas, y ahí, rodeados de flores y sol y amor, eran finalmente una familia completa. La señora Domínguez, quien había visto todo desde el principio, le sirvió empanadas caseras en la recepción y le susurró a Sofía: «Te dije que esa nena necesitaba amor. Y resulta que vos también lo necesitabas, mija». «Todos lo necesitábamos», respondió Sofía, mirando a su nueva familia con una sonrisa que no podía borrar de su rostro. Y en la casa que un día fue silenciosa, ahora resonaban risas, conversaciones, discusiones sobre qué película ver. El sonido de Valentina practicando piano había descubierto que le encantaba la música, y las palabras «te amo» dichas libremente, sin miedo, sin secretos. Porque a veces las mejores historias no son sobre personas perfectas. Son sobre personas rotas que encuentran en los fragmentos de los otros las piezas que les faltaban para ser completos. Y así termina la historia de Valentina, la niña que guardó un secreto terrible por amor a su padre, de Matías, el hombre que pensó que nunca volvería a ser feliz, y de Sofía, la joven que llegó buscando trabajo y encontró una familia. Esta historia nos enseña que el silencio a veces grita más fuerte que las palabras. La verdad, aunque dolorosa, siempre es mejor que la mentira. El amor verdadero no tiene nada que ver con dinero o estatus social. Los secretos pesan más que la verdad. Y que nunca, nunca es demasiado tarde para sanar. Si esta historia te conmovió, déjanos tu comentario contándonos qué parte te impactó más. ¿Fue cuando Valentina finalmente habló? ¿Cuando se reveló la verdad sobre el accidente? ¿O cuando Sofía y Matías confesaron su amor? Dale like a este video y compartilo con alguien que creas que necesita escuchar esta historia de esperanza y segundas oportunidades. Y no olvides suscribirte al canal para más historias que tocan el corazón y nos recuerdan que, sin importar qué tan oscura parezca la noche, siempre llega un nuevo amanecer. Nos vemos en la próxima historia. Hasta pronto y recuerden, su voz importa. Nunca dejen que nadie lo silencie.